¿Se gozaron en la alabanza? Seguros, porque de acá enfrente se ve las caras, nomás les digo. Bueno, antes de que se siente, hoy quiero iniciar o empezar por algo especial que no es como algo necesario. No sé si usted conoce ahorita la condición de nuestro pastor. Él está algo delicado de salud ahorita debido a la operación y él pues necesita mucha oración y necesita obviamente el respaldo de Dios sobre todo. No sé si él ahorita en ese momento nos esté viendo o pueda estar en la transmisión, pero quiero que como iglesia oremos por él, porque yo sé y yo estoy seguro que muchos de ustedes oran en sus casas por él, pero ahorita como iglesia me gustaría que nos uniéramos en oración por nuestro pastor. Y que él, cuando pueda ver la transmisión, él pueda escuchar esa oración y pueda sentir su ánimo elevado, porque él, nuestro pastor pues conoce de Dios, ¿no? Lleva ya mucho tiempo en el Evangelio, pero yo creo que el escuchar que alguien está orando por ti, y en este caso que la iglesia está orando por ti, te da ánimos. Obviamente sabemos que en quien hace la obra es Dios, pero el escuchar que Dios, que la iglesia está ocupada y orando por alguien, yo creo que si usted se enfermara o tuviera una situación y sabría y escuchara directamente que la iglesia ora por usted, se sentiría animado, ¿no? Entonces, levantemos nuestras manos y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en esta iglesia. Tú has estado con nosotros desde el momento en que las puertas han sido abiertas para venir a este lugar y predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, que en estos momentos está mal de salud y está delicado. Señor, te damos gracias porque tú lo has bendecido y tú has bendecido nuestras vidas a través de él, Señor. Sabemos que es un hombre que tiene dolencias, que tiene necesidades físicas, Señor, pero sabemos que tú lo sustentas y tú lo sostienes, Dios, y sabemos que tú tienes todo en control, Padre. Te rogamos en esta mañana, Señor, como iglesia unida por la vida de nuestro pastor, Señor, para que tú hagas tu obra en su vida, Dios, que tú traigas sanidad y recuperación a su cuerpo, a su espíritu y a su alma, Señor. Te rogamos que tú lo bendigas con tu espíritu, que lo fortalezcas, Señor, con tu Espíritu Santo, para que él tenga ánimos renovados, Señor, para que él tenga la gracia tuya, Dios, y pueda estar con paz en su corazón en medio de la adversidad. Te rogamos, Señor, que tú toques su cuerpo, te rogamos que tú toques cada parte que a él le duele, Señor, o le está debilitando. Te rogamos que tú lo bendigas, Padre, te rogamos que tú lo llenes más y más con tu Espíritu Santo para que traiga paz a su vida. Tú has prometido estar con nosotros y tú has prometido estar con él, Señor. Y hoy como iglesia nos unimos para ponerlos en tus manos. Dios, tú dices que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho y creemos en ti, Dios, que como iglesia tú nos escuchas, Padre. Te rogamos por su vida y te rogamos que tú le des ánimo y le des fortaleza a Dios. Y desde aquí de donde estamos le enviamos una palabra de amor, le enviamos una palabra de ánimo, porque lo amamos, Señor, porque tú lo has puesto aquí y Él ha bendecido nuestras vidas y queremos bendecirlo aunque sea un poco, Señor. Te rogamos por su vida, por la vida de su esposa, que tú le des fortaleza, Señor, porque ella ahorita es la columna que lo está sosteniendo, Señor. Te rogamos que tú la llenes con fortaleza, con tu espíritu y con ánimos para que ella pueda resistir cualquier situación o adversidad que esté enfrentando al lado de su esposo, Señor. Tú estás con ellos y creemos que tú los bendices y creemos que tú los llenas y creemos que tú le das fortaleza y paz en medio de toda situación, Señor. Ponemos a nuestros pastores en tus manos y sabemos que tú obrarás, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y como dijo Andy, pues me tocó la bendición de traer una palabra para su vida. Yo ruego a Dios que sea de bendición.
Dios puso en mi corazón, pues obviamente no estaba preparado la semana pasada que Andy dijo, te toca predicar, pero Dios pues fue poniendo palabra en la semana porque pues, no es uno el que enseña, obviamente buscamos, ¿no? Estudiar y prepararnos, pero al fin la palabra es de Dios, no es mía. Entonces Él es quien la da. El que predica o el que enseña trata de esforzarse en cumplir lo que Dios quiere, pero Dios es el que da la semilla para que sea predicada. Y Él puso en mi vida o en mi corazón dar un mensaje acerca de la edificación de la iglesia. Pero hablar de edificar la iglesia es un tema tan largo, se pueden hacer hasta, en mi mente pensaba, y hasta 20 mensajes fácil de edificar la iglesia, porque sale de aquí, sale de acá, sale de acá, sale de acá, sale de acá. Pero ahorita solo vamos a tener una pequeña serie de 3 mensajes, es decir, de 3 domingos, en lo que vamos a hablar acerca de edificar la iglesia. Vamos a ver 3 temas relacionados con la edificación de la iglesia, porque como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia crezca y sea bendecida en el Señor? Es importante y es necesario que nosotros entendamos que como iglesia tenemos una comisión y tenemos responsabilidades y tenemos cosas que hacer y que cambiar para que la iglesia sea edificada, porque una iglesia que no crece en palabra, que no crece en amor, que no crece, que no se multiplica, es una iglesia que se está quedando estancada. Porque Dios ha prometido bendecir y fructificar a su iglesia, porque es su novia. Y díganme ustedes, a su pareja, esposo o esposa, ¿no le gustaría bendecir a su pareja? Hablando de un amor terrenal, ¿no? El amor de Dios va más allá de eso. ¿Y Dios cree que no quiera bendecir a su novia? ¿Que Cristo no quiera bendecir a su novia? Pero la novia se está dejando bendecir. Entonces, el primer tema de esta pequeña serie se titula Familias Bendecidas. Familias bendecidas. ¿Por qué cree que familias bendecidas? Porque el sustento o la base de la iglesia está formada por familias. Y si nosotros no tenemos familias bendecidas, por lo tanto no habrá una iglesia bendecida. ¿Cómo esperamos que la iglesia sea bendecida si la familia, nuestras familias, no están siendo bendecidas? Entonces tenemos que empezar desde la base. Y le invito a que me acompañe a Salmos 128. El deseo de Dios, si usted lee la palabra, el deseo de Dios antes que el fundar su iglesia, el deseo de Dios fue bendecir a las familias. Tan solo vemos en Abraham que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso se cumple en Jesucristo, porque en Cristo todos somos bendecidos. Y ahí en Salmo 128, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, porque me gustó cómo lo dice, pero usted ahí sígalo y ponga atención. Dice, Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. ¿A quién bendice Dios? A todos, ¿verdad? O dice nada más a algunos. A todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. Es decir, si tú eres de los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Continúo, en el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte Sión. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida y que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Que haya paz en unción de amor.
Amén. ¿Sí puso atención? ¿Sí lo iba siguiendo? Si se da cuenta, es una bendición a las familias. Es una bendición directa de Dios a las familias. Y ahí está, como dice, así es como Dios bendice. ¿A quiénes? A todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Entonces, hablando de familias bendecidas, yo voy a tomar nada más 5 puntos y los voy a tratar de desarrollar lo más rápido posible para que no se me duerman como algunos hermanos que ya los estoy viendo. Porque al final también quiero hacer algo que Dios puso en mi corazón. Bien, punto número 1. La bendición de Dios parte de la obediencia a Él. Tal cual desde el principio Dios está estableciendo. Dios bendice a todos los que lo obedecen. Él está partiendo de que el condicional para que tú puedas ser bendecido va a partir de tu obediencia a Él. Y no es una obediencia a medias, no es una te obedezco sí, pero no. Es u obedeces o no obedeces. Y bueno, la obediencia, esta obediencia a Dios va a partir de la cabeza del hogar. No podemos esperar como una familia ser bendecidos si nuestra cabeza de hogar o quien está responsable de la familia no está obedeciendo a Dios. Porque si él no obedece a Dios, no va a ser bendecido y la bendición viene de arriba hacia abajo. Entonces, la bendición de Dios va a depender de la obediencia a Él, pero va a partir de la cabeza del hogar. En muchos hogares, la cabeza es la mujer. Digamos que no es lo mejor, porque Dios quiere que la cabeza sea el hombre, pero hay veces en que el hombre no quiere. En el caso de mi familia así pasó. Y mi mamá tomó la responsabilidad de ser la cabeza espiritual del hogar. No es, repito, lo mejor, pero hay casos en los que así sucede. E incluso dentro de la iglesia podemos ver casos en que aunque venga la familia completa, a veces el varón no se esfuerza y quien toma la responsabilidad es la mujer. Y esas mujeres, Dios habla de ellas también, que la mujer sabia edifica su casa. Pero no es la responsabilidad en sí de la mujer, la responsabilidad primera viene del hombre. Y no por decir, ok, Dios va a utilizar a mi esposa o va a utilizar a la mujer, entonces yo no hago nada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere quiere bendecirnos de forma correcta. Entonces, un ejemplo claro está en Génesis 31. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, entonces Dios le dijo a Jacob. Jacob es uno de los patriarcas de la Biblia, ¿se acuerda? Es el hijo ¿de quién es hijo Jacob? De Isaac. ¿Isaac de quién es hijo? De Abraham. Sí lee la Biblia. Muy bien. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, ponte listo. ¿Le está hablando a quién? A la cabeza del hogar. No le habló a su esposa. ¿Quién era la esposa de Jacob? A ver. ¿Cuántas tuvo? Tuvo 2 hermanas. ¿Una quién era? Rebeca, segura. Rebeca a mí me acuerda como que es de otro. Raquel y Lea. Ok, pónganse listos, abusados. Le dice Dios a Jacob, no a la mujer, a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios. Le está dando instrucciones de muévete de aquí donde estás, vete a esta tierra y ahí edifica un altar para que me adores. ¿A quién le está dando la responsabilidad de la adoración? A Jacob. Si te das cuenta, no le dice, dile a tu familia que vayan para allá y me edifiquen. No, tú prepárate, muévete y prepara un altar de adoración. Le está dando una orden, le está dando un mandato que Jacob tiene que obedecer. Y este mandato está relacionado directamente con la adoración a Dios. Porque Dios le está diciendo, muévete para allá porque quiero que ahí me adores. Ahora se nos habla mucho de no dejando
de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios le gusta y quiere que nos reunamos para adorarlo, para hacer de este lugar un altar de adoración. ¿Con qué disposición viene el varón del hogar o la cabeza del hogar a este lugar a edificar un altar a Dios? Porque si queremos que nuestros hijos nos sigan y sean bendecidos por Dios, y yo estoy en las alabanzas, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Grito de júbilo, hey, te doy gloria, gloria. ¿Qué va a ver el hijo? Ah, así adora a mi papá. Pues así es como se debe de hacer. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa. Fíjense cómo Dios habló a Jacob y Jacob habló a la familia. Cabezas de hogar, ¿le estamos hablando a nuestra familia de Dios? ¿Le estamos hablando a nuestros hijos, a nuestra esposa, de lo que Dios quiere hacer en nuestra familia? Porque la familia tiene un propósito en común, edificar la iglesia, pero cada familia tiene un propósito personal. ¿Sí? Cada familia tiene sus propios trabajos, sus propios quehaceres, deberes. Cada familia tiene su propio propósito personal, pero hay un propósito en común, que es edificar a la iglesia. Entonces, como familia, ¿estamos cumpliendo ese propósito? ¿Está la cabeza de hogar instruyendo y diciéndole a su familia lo que Dios va a hacer y quiere que haga con esa familia? Jacob les dijo a todos, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde dice, edificaré. Yo como cabeza de hogar, edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. ¿Sí están poniendo atención aquí? El Señor le dijo a Jacob, levántate. Jacob se levantó y le dijo, familia, Dios me ha hablado, vamos a hacer esto. Y los purifica. Y les dice, deshazte, en pocas palabras, de todo lo que el mundo te quiere meter. O sea, le está diciendo a su familia, santifíquense, porque Dios me ha dicho que vaya y haga un altar para Él. Y no podemos ir y adorar a Dios vestidos como el mundo. No me refiero a la ropa normal, porque pues ni modo que andemos sin esta ropa, ¿no? Sino me refiero a todo lo que el mundo mete a nuestras cabezas, a todo lo que el mundo mete a nuestras ideas y el corazón que no está acorde a la voluntad de Dios. Entonces Jacob le está diciendo a su familia, y no solo a su familia, sino a todos sus criados, a todos los que vivían con él, porque él era la cabeza de toda esa comunidad. Y les está diciendo, santifíquense. ¿Cómo andamos con nuestras familias? ¿Las estamos santificando? Porque ese es el primer paso. Eso es lo primero, obedecer a Dios. El Señor le dijo a Jacob, levántate. Si tú como cabeza de hogar, como cabeza de familia, no te levantas a buscar a Dios, no te levantas a hacer la voluntad de Dios, muy difícilmente tu familia lo va a hacer. En ocasiones, por la gracia y la misericordia de Dios, pasa que la familia se convierte y el varón ahí se va para otro lado. Pero es muy difícil que eso pase, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sea la cabeza de hogar la que se levante. Y también es muy fácil que así también la familia se desanime. No mandes a tu familia a la iglesia, decir, hey, córrele, vete. Sé el ejemplo y ven con ellos. No le digas a tu familia, ora. Sé el ejemplo y ora con ellos. No le digas a tu familia, lean la Biblia. Sé el ejemplo y lee con ellos. Porque esa es la obediencia que Dios quiere para nosotros, para bendecir nuestra familia. Amén. Punto número 2.
La bendición de Dios va a trascender generaciones. La bendición de Dios va a trascender generaciones. Deuteronomio 5:29, traducción lenguaje actual, dice: espero que nunca cambien de opinión, porque el pueblo de Israel acababa de decir: vamos a hacer todo lo que tú digas, Dios. Entonces Dios les dice: ok, espero que lo que digan sea correcto y no cambien de opinión, y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos, así tanto a ellos, es decir, a los que actualmente dijeron: Dios, vamos a obedecerte, como a sus descendientes les irá bien. Si tú como familia te pones a hacer la voluntad de Dios, tu bendición que viene sobre ti va a ir en aumento hacia las generaciones que van a ir detrás de ti. Tu bendición no solo se va a quedar contigo. ¿Sí? Tu bendición no solamente va a estar en ti, sino que se va a transmitir a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos, porque Dios lo ha prometido. Pero, ¿cómo es que la voluntad de Dios, que la bendición de Dios se va a transmitir a las demás generaciones? ¿Por magia? ¿Por azares del destino? No. Porque así como la bendición queremos que se transmita, yo tengo que transmitirle a mis generaciones la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy obedeciendo a Dios, soy bendecido, pero como yo lo estoy obedeciendo y yo soy bendecido, yo voy a enseñar a mi hijo o a mis hijos o a mi hija a obedecer a Dios para que ella sea bendecida. Y así mi hija va a aprender a instruir a su generación para que sean bendecidos. ¿Sí se da cuenta? La bendición no va a venir como por arte de magia, sino que la bendición va a seguir a la obediencia. Porque como cabezas de hogares vamos a instruir a nuestros hijos y ellos van a obedecer, serán bendecidos. Y si ellos aprenden correctamente, ellos van a instruir a sus hijos y serán bendecidos. Fíjate ahí en Deuteronomio igual. Dice, pero cuidado, Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, o sea, pon atención, atento. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Le está hablando al pueblo de Dios que acababa de ver cómo el mar rojo se abrió. Le hablaba al pueblo de Dios de ver cómo la nube lo seguía y cómo la columna de fuego estaba en medio de ellos. Les dice, asegúrate de no olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué les está diciendo a Dios? A las familias. Ahí no era una iglesia. Israel no era una iglesia. No le estaba diciendo al pastor, asegúrate pastor o asegúrate Moisés de enseñarle a esta generación y a los que vienen todo lo que pasó. No, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a las familias, le está diciendo, asegúrate de transmitirles, de instruirles correctamente. Porque si tú los instruyes correctamente, ellos van a obedecer a Dios y van a ser bendecidos. Porque la bendición va a seguir a la obediencia. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Instrúyalos en el Señor. ¿Cuántos quieren que sus nietos sean bendecidos? Instruyan a sus hijos en el Señor para que ellos instruyan a sus nietos en el Señor. Porque usted puede ver, y es muy común, que cuando vemos a un papá borracho o drogadicto, ahí va el hijo atrás de él igual. O un papá que es ladrón y roba o hace maldades, ahí va el hijo y es igual. O no nos veamos tan lejos, ¿no? Aquí en la política. ¿Cuántos vemos que que está el papá de gobernador y al rato está el hijo de gobernador? Y ahí se van de corrupción en corrupción y yo meto a mi hijo, yo meto a mi hijado, yo meto bla, yo meto. ¿Por qué?
porque es lo que les enseñan, es lo que ven, es el ejemplo. ¿Sí? ¿O no? ¿Le vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios? ¿Y estamos obedeciendo a Dios? Punto número 3. La bendición de Dios no va a traer tristeza. En Proverbios 10:22, la traducción lenguaje actual, me gusta cómo lo dice. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cuántas veces nos hemos endeudado o endrogado y andamos, hijo de su madre, tengo que pagar? Y estamos preocupados por esto, por lo otro, por las deudas, por aquello. Aquí está hablando que Dios nos bendice y esa bendición no va a traer preocupaciones. Es decir, yo voy a estar en paz. ¿Por qué? Porque la bendición va a venir a mí. Yo no voy a andar en mis propias fuerzas buscando ser bendecido de otra forma. ¿Sí me va entendiendo? Pasa mucho, y aquí en México pasa más, que tiendas departamentales ofrecen mucha accesibilidad para comprar, ¿no? Y hacer tantas cosas. Y te ofrecen préstamos. Mira, es muy fácil de pagar, tanto tiempo a la quincena o a la semana, nada más pagas de poquito a poquito. Y luego tú vas sumando todo, y ves que los intereses son casi el triple, o a veces hasta más. Y a veces no dejamos que en estas áreas de nuestras vidas Dios nos bendiga. Porque fíjense acá arriba lo que leímos al principio en este salmo. Nunca en tu mesa faltará comida. Nunca en tu mesa faltará comida. Y si Dios lo dice es porque así es. Y aun cuando veamos o tengamos el refri vacío, Dios va a traer comida. ¿Sabe de dónde? Pero Dios va a traer comida. Por ejemplo, nuestros hijos se preocupan por qué van a comer. O sea, se preocupan por si habrá comida, porque de que se preocupan por qué van a comer, sí, porque ellos quieren comer pizza o hamburguesas o cosas así, ¿no? Esa es su preocupación, pero no el si van a comer. Yo le decía a Andy en la semana, híjoles, me doy cuenta que es más fácil ser hijo que ser papá. Porque tú como hijo nada más vas y, oye, pa, necesito para esto, para esto, para esto, para esto. O tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Y ya, así ese es su gran trabajo. Y uno como papá, ¿cómo está? Hijos, ¿qué vamos a comer? Pero es una bendición de Dios el ser papá. No lo cambiaría por nada. Hablaba de, pues, como en forma en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Pues sí es más fácil ser hijo que ser papá, pero es una bendición ser papá. Y de esta misma forma, nosotros como hijos de Dios, si somos obedientes, nada más tenemos que ir y decir, papá, Dios, ¿qué vamos a comer? Y Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Simple y sencillamente. Pero, ¿de dónde partimos? De la obediencia. ¿Ustedes se imaginan que su hijo les haga un berrinche, los desobedezca, les vaya mal en la escuela y luego venga muy feliz a decirles, oye, ¿me compras este videojuego que salió? ¿Ustedes se lo darían o no? Si el niño acaba de reprobar una materia, o el hijo acaba de reprobar una materia, luego en el camino te rezonga, luego le dices que haga esto y no lo hace, y después viene y te dice, oye, fíjate que salió este nuevo celular, ¿me lo compras? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es porque no los amemos? Eso es porque los amamos, por eso no se los damos, sino les enseñamos que tienen que obedecer.
Sí, porque un hijo no puede esperar recibir lo que aquí en este mundo, en sus fuerzas, no se ha ganado. Yo recuerdo que mi mamá le decía, oye, va a salir o quiero esto. Me decía, pues a ver, vamos a ver cómo te va en la escuela. Y ahí me tienen estudia y estudia, ¿no? Y esa es una recompensa terrenal, que nosotros como papás, siendo malos, pues que dice la Biblia que somos malos, buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Pero parte de la obediencia. Entonces, esto implica que Dios no va a bendecir a una familia que esté fuera de los lineamientos de su palabra. Una familia cristiana, una familia que obedece a Dios, es aquella que se alinea a los principios bíblicos y en la que cada miembro entiende y cumple la función que Dios le ha dado. Yo como padre tengo que hacer mi función como padre, mi esposa tiene que hacer su función como esposa, mis hijos o mi hija tiene que hacer su función como hija. ¿Y cómo van a saber ellos cuál es su función? ¿Cómo voy a saber yo cuál es mi función? ¿Qué dijimos arriba? Ponte tú como cabeza de hogar a leer la Biblia con ellos, a enseñar. Porque imagínense si nos atenemos únicamente a lo que se predica aquí. Y no que la palabra que se predica aquí esté mal o esté fuera de la voluntad de Dios o no sea palabra de Dios, pero ¿cuán enfermos estaríamos si nada más comemos una vez a la semana? Entonces, ¿cómo esperamos que Dios bendiga a nuestra familia y que Dios nos bendiga si nada más comemos una vez a la semana? Punto número 4. La bendición de Dios no te va a alejar de Dios. Sí, la bendición de Dios, ya vimos, te va a bendecir, pero no te va a traer preocupaciones. Pero luego vemos, oye, me llegó este ofertón y estoy feliz, no estoy preocupado, porque me llegó la oferta de trabajo o la oferta de lo que sea que yo quería, pero me va a alejar de Dios. Y uno dice, es que es lo que estaba orando, que Dios me bendiga, es lo que estaba pidiendo, que Dios me bendiga. Entonces es su voluntad, ¿no? Bueno, sí, ya no voy a ir los domingos, ¿no? Pero Dios me lo ha bendecido. Entonces ahí es cuando uno te dice, a ver, ok, bueno, tú dices, no, es que yo estoy feliz, no estoy preocupado, y ya vimos que la bendición de Dios no me va a preocupar. Entonces, esto es lo que yo le estaba pidiendo a Dios y Dios me lo ha dado. No voy a ir los domingos ya, pero es lo que Dios me dio. Entonces uno dice, a ver, entonces Dios te va a bendecir alejándote de Dios, ¿o cómo? Porque dice la Biblia en el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego vienen las bendiciones. No te vendrá mal, ninguna plaga tocará tu casa. Pero ¿quién dice? El que habita. Entonces es como si yo te dije, órale, vete para allá, no te quiero cerca de mí y te voy a bendecir. ¿Se le hace lógico eso? Que Dios te bendiga quebrantando su palabra. Entonces, la bendición de Dios no aleja de Dios. Y ahí igual en Deuteronomio 4:2 dice, no cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios. Más bien obedézcanlos. Porque a veces somos buenos para sacar la Biblia porque dicen, no, es que hermano, la Biblia dice que el que no alimente o que no provea para su casa es peor que un incrédulo. Entonces yo tengo que trabajar los domingos para proveer a mi familia y no ser peor que un incrédulo. Suena bíblico, ¿no? Suena como que sí estudio. Y aquí está diciendo, a ver, ok, no cambies ninguno de los mandamientos. Lo que es, y lo que no es, no es.
Idealmente, una familia cristiana va a tener a todos sus miembros comprometidos con Cristo y con sus servicios, porque van a ver el ejemplo de la cabeza. Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen sus funciones designadas por Dios, entonces la paz y la armonía va a reinar en el hogar. Pero si tratamos de tener una familia cristiana sin Cristo como la cabeza y sin adherirnos a los principios bíblicos que el Señor nos ha dado con su amor, porque Dios todo lo que manda es bueno para nosotros. Dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dice Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Entonces Dios nos ha dado estos principios bíblicos con amor para que nuestro hogar no sufra y sea bendecido. Si usted ve que su hijo va corriendo a la calle y viene un carro, le grita, ¡hey, alto! Con desesperación, ¿no? Usted le está gritando y lo jala a lo mejor o lo empuja para que no le pase algo malo o algo peor. ¿Está actuando por amor o no quiere a su hijo? ¿Qué dice? Y luego tenemos que instruir al niño o al hijo, decirle, oye, no te cruces tú solo. Si estás pequeño, no te cruces tú solo, corres riesgo. Lo estamos instruyendo. ¿Y esa instrucción es por amor o es porque lo odiamos? Entonces, ¿por qué pensamos que si somos hijos de Dios, las instrucciones que Él nos ha dado es para fregarnos la vida? Que a veces dice, Chihuahua, pues no puedo hacer nada. Soy un hijo de Dios, pero pues no puedo hacer nada, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto otro, no puedo hacer esto otro. Otra vez veía una película con mi esposa y la hija iba con la mamá y decía, no me dejas hacer nada. ¿Cómo no? Si te dejo barrer, te dejo lavar los trastes, te dejo tender tu cama. Que tú no lo quieras hacer es tu problema. Y así Dios, uno va, Dios, pues no me dejas hacer nada. ¿Cómo no? Ponte a orar, lee la palabra, háblale a la gente de Cristo. Puedes hacer todo eso sin ningún problema. Entonces, es lo que les digo, cómo pensamos que como hijos de Dios, Dios no va a buscar lo mejor para nosotros y Él nos va a instruir correctamente. Y es aquí donde viene el punto número 5. La bendición de Dios nos va a alinear a Él. Vamos a hacer un repaso. La bendición de Dios va a partir de la obediencia a Él. Y esta bendición se va a transmitir a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a aprender a obedecer. Y vamos a aprender a distinguir que la bendición de Dios no tiene que venir con preocupaciones. Y que tampoco la bendición de Dios me va a alejar de Dios y me va a alejar de hacer su voluntad. Porque la bendición de Dios va a ajustar y alinear mi vida a Él. ¿Qué es este último punto? La bendición de Dios nos alinea a Él. Si tú eres bendito por Dios, Dios va a querer seguramente que tú estés en su casa y que tú le sirvas. Porque la bendición te va a llevar hacia ese lugar. Dice en Hebreos 12:11, ciertamente ningún castigo o ninguna disciplina es agradable al momento de recibirla, sino que duele. ¿A cuántos? Si es que los corrigieron de pequeños, a muchos a lo mejor no. A mí sí me daban con ganas. Me dolía. A lo mejor me enojaba con mi mamá. Pero yo ya sabía que era porque hacía las cosas mal. Incluso yo ingenuamente cuando me enviaban un reporte llegaba y primero me ponía 2 o 3 pantalones para que doliera menos, ¿no? Para que suavizara la varita. Pero, y en ese momento a lo mejor yo tenía coraje con mi mamá, ¿no? Porque me pegaba. Pero era una instrucción necesaria. Y dice, ningún castigo es agradable al momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, porque a veces somos muy cabeza duras y no aprendemos la lección,
Pero si aprendemos la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. O sea, la bendición de Dios va a venir también con estos alineamientos. Dios dice, ¿quieres todo el paquete completo? Ahí va. Pero el resultado, aquí lo está diciendo, es una vida de paz y rectitud. Porque esa es la bendición de Dios, la que no trae preocupaciones consigo mismo. La corrección, sin duda alguna, es parte de la bendición. Así como Dios corrige a sus hijos dentro de la familia, nosotros padres nos es necesario estar también esforzados en la instrucción y amonestación del Señor. En Efesios dice, padres, esfuércense en la instrucción y amonestación del Señor. ¿Porque nosotros somos mejores que Dios? No. Y si Dios nos corrige a nosotros y yo no corrijo a mi hijo porque yo soy mejor que Dios, ¿es correcto? ¿Quién es el mayor ejemplo? Dios. Y si Dios corrige, ¿por qué yo como padre no tendría que corregir a mis hijos? Ha salido nuevas, digamos, técnicas o teorías de enseñanza para los hijos a través de la psicología, donde dicen, no corrijas al niño, habla con amor con él. Nada más dile, mi niño, eso no está bien, pero no lo corrijas, porque si no puedes dañarlo. ¿Y cómo está la generación ahorita? Que no obedecen ni respetan a los papás, que no obedecen ni respetan las autoridades. Porque todos, y sacan muchos memes y cosas graciosas, ¿no? De que antes mi mamá me aventaba con el chancletón y ahí iba, y tenían una puntería. Si Dios es Dios, y Él está por sobre todas las cosas, y Él es nuestro mayor ejemplo, y Él corrige, y ahí dice, Dios al que ama disciplina. ¿Por qué yo voy a sentirme mejor que Dios si no voy a disciplinar y corregir a mis hijos? Duele. Yo veo a mi niña, la amo mucho, y me duele corregirla, pero veo que empieza a hacer berrinche y digo, ay Dios, no quiero, pero es necesario. Y entre más haga, pues más hay que corregirlos, ¿no? Hay que instruirlos en el camino de Dios. Porque dentro de la disciplina está el amor y la bendición. Ojo, es muy diferente y en eso estoy de acuerdo, porque también la Biblia nos enseña. Una cosa es corregir y otra cosa es, ¿cómo decirlo?, responder al enojo. Porque todos tenemos cierto nivel de paciencia, ¿no? Y si nos pasan esa paciencia, pues ya... Entonces, una cosa es corregir y otra cosa es, ¿cómo decirlo? Abusar. Desquitar el coraje. No me gusta hablar de mí en las prédicas, pero yo recuerdo que mi mamá sí me corregía con amor, pero mi papá muchas veces no. Muchas veces era nada más, ya me tienen hasta la... Ya ahí va, donde caiga como caiga. Eso sí no está bien, porque Dios nos corrige con amor. Imagínense si Dios nos corrigiera con ira. Hijos. Porque dice la Biblia, ay de aquel que cae en la ira del Dios vivo. Entonces, imagínense, yo que soy mejor que Dios, ¿no? Corrijo con ya me tienes harto y ahí le doy. Imagínense que Dios diga, sí, tú también me tienes harto, ¿no? ¿Cómo nos iría? Entonces, la corrección tiene que ir con amor, pero tiene que haber corrección. Para eso sí necesitamos aprender mucho, porque muchas veces yo siento y yo sé que a veces sí tenemos un punto de paciencia en el que ya no aguanta, ¿no? Pero no te esperes hasta explotar. Y si tú sientes enojo,
cálmate tantito, respira, cuenta hasta 10 y entonces, ahora sí, corrige. Porque el responder a la ira es lo que va a ocasionar a nuestros hijos una corrección diferente. Entonces, recuerden, no somos mejor que Dios, porque hubo alguien que se sintió mejor que Dios. En 1 Samuel 2:29, ya para terminar, el profeta Elí, el sacerdote Elí, que estaba a cargo del templo, era el sacerdote principal, y sus hijos también eran parte del templo, y ellos tenían que ofrecer sacrificios a Dios, pero sus hijos estaban robando y estaban haciendo lo que querían con las ofrendas. Y Dios le habla al sacerdote, o sea, a alguien que está sirviendo, o sea, no porque uno predique o no porque soy líder de alabanza o soy líder de esto o estoy excluido de hacer lo que Dios manda. Esto es para todos porque es para las familias. Dios le dice a Elí, ¿por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrenda que yo he ordenado realizar? Le está diciendo a Elí, ¿por qué tus hijos desprecian las ofrendas que me están dando? Y le dice a Elí, ¿por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? Engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Y esto sí cala un poquito, ¿no? ¿Por qué les das preferencia a tus hijos que a mí? Y en esto Dios probó a Abraham, ¿no? Pero Abraham pasó, ganó y fue bendecido. Examinemos en nuestro corazón, ¿estoy dando preferencia a mis hijos antes que a Dios? ¿O estoy dando preferencia a mi esposo o a mi esposa antes que a Dios? Porque a Abraham lo probó en eso y pasó. Pero a Elí le fue en feria y sus hijos, los dos murieron el mismo día. ¿Por qué das preferencia a tus hijos que a mí? ¿Le están dando preferencia a sus hijos que a Dios? Pueden decir, no, ¿cómo creen? Pero luego el niño les dice, o la persona, papá, fíjate que el domingo tengo una fiesta. ¿Qué? ¿Vamos? Ah, sí, vamos. Y uno va a decir, a ver, ¿a quién le está dando preferencia? Todo viene de la obediencia. ¿Quieren familias bendecidas en unción de amor? Bueno, 1, 2, creo que por acá escuché. Bueno, ahí, con algo se empieza, ¿no? Ya es mucho pedir que todos quieran, yo creo. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Entonces, para edificar la iglesia necesitamos familias bendecidas. ¿Cómo vamos a tener familias bendecidas? Teniendo familias. ¿Qué? A ver, ¿pusieron atención o no? Teniendo familias obedientes. Amén. Para terminar, quiero que hagamos algo diferente, porque esto Dios puso en mi corazón y yo quiero creer que es de Él. Muchas veces pasamos aquí a dar gracias por cosas que no son del mensaje. Muchas veces pasamos aquí a dar gracias por lo que pasó en la semana o por esto, por lo otro, con nada que ver con el mensaje. Y no es que esté mal, pero cuando se ha pedido que pasen aquí al frente a dar gracias por el mensaje, no se ha atendido a la voz del pastor. Y eso es desobediencia. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes tiene alguna acción de gracias, le puede decir al pastor, pastor, ¿sabe que tengo una acción de gracias? ¿Me deja darla? Y el pastor le va a decir que sí. Lo que digo, no está mal que demos gracias por lo que nos ha pasado. Pero Dios ha puesto en mi corazón que en este tiempo, ahorita, nos detengamos tantito porque necesito al menos 5 personas valientes que quieran entrar en un pequeño reto. Si al menos 5 personas que quieran entrar en un pequeño reto, me gustaría que levantaran su mano. 5 personas valientes. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muchas gracias. Si los demás lo quieren hacer, no hay problema. Pero me gustaría
que de aquí a cuando termine la serie, que son 3 domingos, este fue el primero, pasen al frente, pero no a dar gracias por el mensaje ni a decir lo que van a hacer, sino que pasen a decir lo que Dios ha hecho en este tiempo. Porque cuántas veces pasamos aquí a decir, Dios, yo te prometo esto, te prometo lo otro, bla, 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 bla. Pero cuántas veces pasamos a decir, Dios, gracias porque en esta semana cambiaste esto en mi vida. Y lo que dijo el pastor la semana pasada no cayó en saco roto. Entonces, a esos 5 que levantaron la mano, me gustaría que en 3 domingos pasaran y con lo que aprendieron hoy y con lo que aprendan la próxima semana, pasen y digan en qué se están esforzando para cambiar, en qué están dando respuestas a Dios. Y si hay un cambio, que digan qué está cambiando Dios en sus vidas a través de esto. Les aseguro que eso al pastor le puede dar más ánimo que nada más pasar a decir promesas que se quedan en el viento. Entonces hoy quiero que se queden así, pero quiero que se pongan, o sea, que se queden en su lugar, pero que se pongan de pie. Y el día de hoy medite antes de dar gracias. Y si les digo, si alguien más dice, yo también quiero pasar dentro de 3 domingos a decir lo que Dios me ha enseñado con estos mensajes y lo que he cambiado en mi vida, porque eso es dar respuesta a Dios. No es nada más pasar a decir promesas vacías. Dar respuesta a Dios es decir, Dios, tú me diste esto, yo te doy respuesta a lo que me diste. Porque Dios, cuando vio la parábola de los 10 talentos, no les vino a decir, ¿qué van a hacer? No. Él se los dio y vino a decir, ¿qué hiciste con eso? Imagínense que haya llegado con el de 5. Sí, Dios, gracias por los 5 talentos que me diste. Voy a hacer esto otro y los voy a invertir y voy a generar más. Y Dios dice, oye, te los di hace ya un tiempo. Yo no te vengo a decir a ver qué me vas a dar o a ver qué vas a hacer con ellos. Yo vengo a pedirte cuentas de eso que ya te di. Ahorita les digo, Dios puso esto en mi corazón. No quiero que pasen a dar gracias, pero sí quiero que pasen las familias que quieran ser bendecidas, porque me gustaría orar por ellos, porque la oración es parte de la bendición de Dios. Si quieren pasar.